Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú Altísimo, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la palabra.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos crean en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este día se proclama una secuencia, la vamos a escuchar, es la secuencia de Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en su victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado.
Celebremos pues la Pascua. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no creyó. En eso llegó también Simón Pedro, que lo había seguido, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer por la noche les decía que estos 50 días son como una especie de rally donde la Iglesia busca las huellas o los vestigios de Jesús resucitado. Hoy comienza el primero. Los discípulos lo vieron morir en la cruz. Los discípulos lo sepultaron y vieron cómo la tumba se cerró. Por eso desconcierta tanto que la noticia sea que el cuerpo del Señor no está. La primera evidencia es que es un delito, o sea, robaron el cuerpo y hay que hacer algo. Los discípulos van y comienza el testimonio. Lo interesante aquí es por qué comienza el testimonio con Pedro y con Juan. ¿Qué es lo que vieron ellos? Dice que estaban los lienzos en el suelo y que estaba el sudario en un lugar aparte. Eso ya evidencia, para los discípulos hay evidencia de que no se están robando el cuerpo. O sea, la escena del crimen, por así decir, pues lo mínimo es que no se llevan el cuerpo. Pero hay unos datos todavía más curiosos. El sudario, que es el que es la pista interesante de este evangelio, el sudario es como una especie de rebozo en la cultura nuestra. Era un lienzo con el que se cubría prácticamente toda la parte de encima de la cabeza y tenía muchos usos. Y es como un rebozo. O sea, por ejemplo, las señoras de nuestra cultura, las señoras mayores, tienen su rebocito y tiene años y años ese rebozo. Y si nosotros le regalamos un rebozo nuevo, bonito, tejido en no sé dónde y con una carita muy bonita, se los aseguro que la señora no se va a quitar su rebozo. Ella va a seguir con su rebocito viejito, como sea, pero ¿por qué? Porque es un artículo con el que te encariñas, es de primera necesidad. El sudario, pues la palabra lo dice, es para limpiarse el sudor, pero también servía para que las personas en algún momento, si iban de camino, lo hicieran como almohadita, recostaban la cabeza o se cubrían con él como cobija. Tenía varios usos. Era un artículo de primera necesidad. Incluso con ese se purificaban o se limpiaban las manos, etc.
De manera que un artículo tan básico y de primera necesidad en la cultura de Jesús, las personas los cuidaban mucho, muchísimo. No era la ropa como hoy que se desecha, ¿no? Que compras y usas y si se rompe la dejas. En ese tiempo, ¿no? De por sí la vestidura era muy costosa. El asunto es este. El sudario, siendo una prenda tan personal y tan querida por el sujeto, lo cuidaba de una manera especial. Los discípulos de Jesús observaron a Jesús por lo menos 3 años. Y me imagino que la mirada de los discípulos sobre la persona de Jesús era casi como de lupa. Lo veían comer y se quedaban viendo cómo Jesús se sentaba, se paraba, platicaba, cómo Jesús veía a las personas, su tono de voz. O sea, los discípulos de Jesús conocieron y comprendieron muy bien todos los gestos humanos de Jesús. Y los que estaban más cerquita, que fue Santiago, Pedro y Juan, ellos se dieron cuenta de los detalles más íntimos de Jesús, por ejemplo, con el sudario. Hoy la gente, por ejemplo, un artículo de primera necesidad de su celular, lo personaliza tanto y lo tienen tan personalizado que le pone caritas, su estuche, su no sé qué. Pues el sudario era algo parecido, era algo tan particular y los discípulos sabían cómo Jesús doblaba el sudario. Les voy a contar algo que les conté en alguna ocasión y se los cuento ahorita. Supongamos que yo voy a mi casa y supongamos que estoy casado y mi señora al mediodía se salió a darle el almuerzo a los niños, por decir, al kinder. Ella no sabe que yo regresé a la casa, pero dejó los frijoles hirviendo, los frijoles están listos para comer. En lo que ella iba a dejar el lonche, pues iba por las tortillas, etcétera. Iba también a echar chisme a la tienda y lo que sea, ¿no? Eso me dio chance a mí de meterme a la casa. Ella dejó todo bien, pero cuando ella regresa, encuentra la puerta abierta y dice, ¡chin! Se metieron los ladrones. Entra así como viendo a ver si no hay moros en la costa, ve que no hay nada, revisa y dice, pues no hay nada. En la mesa encuentra un plato y se queda como sorprendida. Los rateros hasta comieron los frijoles, pues. Y resulta que el plato, lo empieza a observar el plato, y el plato es el plato que siempre utiliza su esposo. Y supongamos que el esposo siempre le quita la orillita a la tortilla y la pone del lado izquierdo. Su esposo siempre hace eso. Y agarra un chile, diríamos vivo, y le da unas mordiditas y las semillas las pone del lado derecho. Y siempre su vaso lo deja, y es un vaso especial que siempre usa su esposo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hace ella? La conclusión es, el que entró no fue un ladrón, fue mi esposo. ¿Lo vio? No. ¿Supo que estaba allí? ¿Alguien le dijo? No. ¿Por qué supo? Por los gestos que dejó allí. Jesús, cuando resucita, va dejando huellas, marcas, de manera que los discípulos lo van encontrando y ellos también van diciendo, no, Jesús no está muerto. La noticia del Evangelio, el Evangelio lo único que dice es, no está muerto. Estará herido, se salió, no sabemos. Todavía no son capaces de decir, ha resucitado. Los ángeles sí. Las mujeres también. Y poco a poco cada discípulo en su corazón, conforme encuentra las pruebas, en su corazón se va asentando la verdad de que Jesús está vivo. Son 50 días. La Iglesia tiene que armar este rompecabezas que en la infinita misericordia de Dios, por llamarle rompecabezas, Dios nos invita a descubrir al resucitado. No es tan fácil. Estamos en un mundo que oculta mucho la vida. Estamos en un mundo que no tiene mucha esperanza. Estamos en un mundo que no muestra mucha compasión ni mucho amor. Esas son las huellas de Jesús resucitado. Entonces es más difícil en este momento encontrar al resucitado.
pero es posible. Algunos de nosotros en estos días lo encontrarán, eso es un hecho. No les digo más y quiero dejarlos con la inquietud para que dentro de 8 días vuelvan a descubrir la segunda pista, porque hay una pista muy interesante de hoy en 8, con la que Jesús aumenta y hace arder el corazón de unos discípulos que iban decaídos rumbo a Emaús. Vamos a renovar la fe en este día y ojalá Dios nos conceda ir poco a poco a la tumba de Jesús para descubrir los lienzos y el sudario que nos ha dejado. Cada quien tiene sus sudarios, cada quien tiene su tumba, o sea, todos cargamos la muerte por dentro, todos. Todos traemos heridas, sufrimientos, tristezas, muchas cosas. Y todos también tenemos la oportunidad de mirar a ese sepulcro, ver que está vacío y de encontrar un lienzo que nos indica que Jesús está vivo. Voy a tomar el símbolo de los apóstoles para renovar nuestra fe en este primer domingo de Pascua. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles. Sabiéndonos libres por la gracia de Jesucristo, oremos a Dios para que toda la humanidad reciba la liberación. Que la Iglesia, nacida en la alegría de la Pascua, sea siempre un espacio de vida y de libertad. Que todo el mundo pueda descubrir en ella la presencia de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la alegría que hoy celebramos los cristianos llegue a toda la humanidad por medio de una paz justa y una fraternidad universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la renovación que supone la resurrección de Jesucristo llegue especialmente a todos los que sufren y a los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la luz de Cristo ilumine los caminos de la vida a quienes durante la vigilia pascual recibieron el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la celebración de hoy renueve en todos nosotros la fe, la esperanza y el amor, y así seamos testigos con nuestra vida de la resurrección de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidámosle a Dios por toda la humanidad, para que en medio de esta tumba tan fuerte que nos ha tocado como civilización, alcancemos a descubrir los lienzos que nos indican la esperanza y la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos oración por las personas que se sienten turbadas, perturbadas o perdidas, que están sufriendo en el alma o en el cuerpo, para que en estos días de la resurrección encuentren el gozo y la alegría que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, estas oraciones que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y que te hacemos por medio de Jesucristo, tu Hijo, que tú has resucitado de entre los muertos y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos con el canto a poner las ofrendas sobre el altar y ustedes ponen la vida. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él.
Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llena de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciemos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección del Señor Jesús, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario de Gasperín y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, San Francisco de Asís, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Cuidando las recomendaciones que nos han dado, les invito a que se ofrezcan el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Temprano en la mañana, antes que saliera el sol, María, Madre de Santiago, salió de la habitación con rumbo hacia el sepulcro donde estaba el Señor. María Magdalena acompañaba la misión. Con aroma entre sus manos y con un cierto temor, encontraron el sepulcro sin la piedra a su exterior. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo han puesto? Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Venció la muerte, venció la muerte. El Señor ya no está aquí, resucitó. Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Venció la muerte, venció la muerte. El Señor ya no está aquí, resucitó. Venció la muerte, venció la muerte. El Señor ya no está aquí, resucitó. Resucitó. Resucitó.
Algunos de ustedes fueron acompañándonos con los materiales y los signos que les propusimos. Gracias por apoyarse en ese material. Les quiero invitar que hoy en la tarde, en la noche, junten todo lo que se puso al frente de su casa, las palmas, el corazoncito con el trigo y las uvas, la cruz con el listón morado, después la cruz con el listón blanco y la linterna. Y si pueden hoy en la tarde darle gracias a Dios como familia, poner en una mesita como en un altar todos los signos que utilizaron. Hicieron muchos. En algunas familias hicieron el huerto el día jueves. El día de ayer algunas familias mandaron fotos de cómo celebraron la ceremonia de la noche, el fuego nuevo y todo esto, y ponerla en la mesa y decirle a Dios gracias por la fe, gracias por este tiempo que nos dejó vivir la Semana Santa así, y pedirle a Dios la fuerza. Ahora lo que viene es la Pascua, y también tiene su motivo y también tiene su rollo, la Pascua. De entrada, pues hoy sería el agua bendita, como el pozo del agua nueva. Vamos a ver cómo lo distribuimos para que en las casas tengan agua. A ver si lo logramos esta semana, agua bendita, y ustedes puedan bendecir su casa con su propia familia, puedan hacer la bendición de su casa, esta o la siguiente. Y ya las otras semanas vamos a ir haciendo otras cosillas para que tampoco se vayan a despegar, porque la cuarentena sigue y nosotros seguimos en la Pascua, entonces va a ser interesante. Vamos a darle gracias a Dios con esta última oración para despedirnos. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios de Pascua, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la Pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua, puedan participar con su alegría del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en ustedes para siempre. Amén. En algunos personajes de la Escritura, la Pascua es una sanación interior. Por ejemplo, Pedro es uno de los primeros testigos. Después, como que su corazón se entristece cuando están en aquella barca que ya van de regreso. Y es que si aceptamos al resucitado, pues poco a poco nos tiene que ir sanando, hasta que finalmente nos confirme con el Espíritu Santo en Pentecostés. Y no se refiere a un año, o sea, bueno, fuera que fuera de aquí en 50 días, se refiere al proceso de la vida. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios, nos alejamos, nos entibiamos, nos ensuciamos y así como que oscilamos mucho, hasta que finalmente como que Dios nos atrapa y dice ya, ahora sí, estás listo, ya te purifiqué. Para que no se desanimen, porque pues ya vienen los días de la Pascua. Buenas tardes, buen provecho, que descansen.